Numeral espadas cruzadas el poder Ro. ¿Quién lo tiene, cómo lo ejerce y por qué el resto obedece? Numeral nueva mesa holográfica, segmento 1. Numeral apertura. La verdad que nadie quiere decir en voz alta. Hay una pregunta que la gente, respetable, evita porque incomoda demasiado. ¿Por qué Trump puede amenazar a Alemania con aranceles si Alemania se sienta a negociar en lugar de mandarlo a la chingada? ¿Por qué el gobernador de Querétaro puede anunciar que todos van a pagar 5,000 pesos de placas si la gente simplemente paga? ¿Por qué Alejandro Magno con 30 años ya controlaba desde Macedonia hasta la India? ¿Por qué los mongoles, que eran nómadas de las estepas sin arquitectura ni escritura sofisticada, conquistaron el imperio más grande de la historia? La respuesta honesta no es bonita ni reconfortante. Porque el poder no funciona por consenso. Funciona por la capacidad real o percibida de hacerte daño si no obedeces. Todo lo demás, la ley, la democracia, los tratados, la diplomacia, son la ropa que el poder usa para salir a la calle sin asustar tanto. Pero debajo de la ropa, siempre hay lo mismo. La capacidad de destruir lo que más valora si no juega según las reglas que el más fuerte estableció. Maquiavelo lo dijo en 1513. Nadie lo ha refutado. Solo le han puesto traje. Bienvenido a la mesa donde vamos a hablar del poder tal como es. Sin el barniz democrático. Sin el lenguaje de los derechos humanos. Sin las justificaciones morales que los poderosos usan para que su dominación parezca legítima. La realidad desnuda del poder, desde los mongoles hasta Trump, desde Julio César hasta el gobernador de tu estado. Numeral invitado numeral 1. Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Numeral Leviatán, 1651. Hobbes es el punto de partida obligatorio porque fue el primero en decirlo sin tapujos en la era moderna. Sin poder centralizado que imponga orden, la vida humana es solitaria, pobre, sucia, brutal y corta. Su experimento mental es brutal y útil. Imagina a los seres humanos sin Estado, sin gobierno, sin ley. ¿Qué tienes? Guerra de todos contra todos. No porque los humanos sean esencialmente malvados, sino porque en ausencia de un poder superior que garantice tu seguridad, lo más racional que puedes hacer es atacar primero antes de que otro te ataque a ti. La desconfianza genera violencia preventiva que genera más desconfianza en espiral infinita. La solución de Hobbes. Todos ceden su poder individual a una entidad soberana, el Leviatán, el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. A cambio de ese monopolio, el soberano garantiza orden y seguridad. Aquí está el spoiler que los libros de civismo no te dan. Esto significa que en la base de todo Estado, de toda ley, de todo sistema jurídico, hay violencia. No amenaza abstracta. Violencia real y concreta. Si no pagas tus placas, eventualmente llega alguien con uniforme y con arma a hacer cumplir la ley. Si ese alguien no existiera, la ley no existiría. La diferencia entre el cobro del gobernador y el cobro del crimen organizado no es filosófica. Es de monopolio. El Estado tiene el monopolio legítimo de la coerción. El crimen organizado compite con ese monopolio. Max Weber, sociólogo alemán, el político y el científico, 1919, lo definió con la frase más precisa de la ciencia política. El Estado es la comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado. La palabra clave es con éxito No quien tiene el derecho moral. Quien logra que los demás acepten ese monopolio como legítimo. Cuando el Estado falla en eso, cuando el narco cobra impuestos en Michoacán y el gobierno no puede impedirlo, el monopolio se fragmenta y tienes Estado fallido. No es un problema moral. Es un problema de poder real sobre el territorio. Numeral invitado numeral 2. Max Weber, 1864 a 1920. Numeral Economía y Sociedad, 1922. Weber hizo algo que ningún teórico político había hecho con esa precisión. Clasificar los tipos de dominación según su fuente de legitimidad. Porque el poder no solo necesita fuerza.
Necesita que los dominados acepten ser dominados. Y según por qué razón aceptan, el tipo de poder es diferente. Asterisco dominación tradicional, asterisco obedeces porque siempre ha sido así. El rey, el patriarca, el cacique del pueblo. Su autoridad no viene de ningún contrato ni de ningún mérito demostrado. Viene de la costumbre, la herencia, la tradición. Asterisco, mi familia siempre ha mandado aquí. Asterisco México tiene cantidades enormes de poder tradicional operando todavía. Cacicazgos regionales, líderes sindicales hereditarios, jefes de familia cuya autoridad nadie cuestiona porque nunca se ha cuestionado. Asterisco dominación carismática. Asterisco obedeces porque esa persona tiene algo, un magnetismo, una capacidad de articular lo que sientes, una presencia, que te hace creerle y seguirle. No importa si tiene razón. No importa si sus políticas funcionan. Importa el vínculo emocional. Hitler era carismático. Obrador era carismático para su base. Trump es carismático para la suya. El carisma es el tipo de poder más volátil porque depende de una persona y muere con ella o cuando la percepción cambia. Asterisco dominación legal racional. Asterisco obedeces no a una persona sino a las reglas. Al cargo, no al individuo. El presidente tiene poder no porque sea sabio o fuerte sino porque ocupa el cargo que las reglas establecen como autoridad máxima. Es el tipo de dominación de las democracias modernas y de las burocracias. Es más estable que el carisma pero más frío. Y tiene una vulnerabilidad. Si las reglas se perciben como injustas o corruptas, la legitimidad se erosiona. El spoiler que Weber ofrece. Asterisco en la práctica, ningún sistema de poder usa solo uno de estos tipos. Los mezcla. Asterisco Trump usa dominación carismática principalmente, pero opera dentro de un sistema legal racional que le da el cargo. El gobernador de Querétaro usa dominación legal racional, tiene la facultad legal de establecer tarifas, pero si quisiera durar necesita también algo de dominación tradicional. La percepción de que, así funcionan las cosas aquí. Numeral Alejandro Magno. El poder como velocidad y psicología. Alejandro Magno conquistó entre el 334 y el 323 a.C. un territorio que va desde Grecia hasta el noroeste de India. 3 millones de kilómetros cuadrados. En 12 años. Sin teléfono, sin internet, sin aviones, con ejércitos que se movían a pie y a caballo. ¿Cómo? Asterisco primero. Velocidad. Asterisco el arma más subestimada del poder es el tiempo. Alejandro se movía tan rápido que sus enemigos no tenían tiempo de organizarse. Cuando Persia esperaba que se detuviera a consolidar posiciones, él ya estaba 100 kilómetros más adelante. La velocidad crea hechos consumados que son políticamente muy difíciles de revertir. Trump opera igual. Anuncia aranceles, firma ejecutivos, produce hechos consumados tan rápido que la oposición está reaccionando al decreto de ayer cuando ya firmó 3 más hoy. Asterisco segundo. Psicología del terror selectivo combinado con generosidad estratégica. Asterisco Alejandro destruía completamente las ciudades que resistían, Tebas, Tiro, de manera tan total y deliberada que el mensaje era claro para todas las siguientes. Resistir tiene un costo existencial. Pero las ciudades que se rendían sin pelear las trataba con generosidad, respetaba sus templos, adoptaba sus costumbres. No era benevolencia. Era administración del miedo. Asterisco hacía más costoso resistir que colaborar. Asterisco eso es Maquiavelo avant la lettre. Es mejor ser temido que amado, pero si puedes ser temido y parecer generoso con quienes obedecen, eres imbatible. Asterisco tercero. Legitimidad cultural. Asterisco Alejandro no se presentaba como conquistador extranjero. En Egipto se coronó faraón y fue al oráculo de Amón. En Persia adoptó la vestimenta y las costumbres persas. Les decía a los pueblos conquistados. Asterisco, no destruyo tu cultura. La absorbo. Y en ese proceso, la mía también cambia. Asterisco sus generales odiaban eso. Pero funcionaba. Convertía la conquista en algo que parecía expansión natural en lugar de dominación extranjera. Numeral los mongoles. El poder más subestimado de la historia. El imperio mongol bajo Genghis Khan y sus sucesores fue el más grande contiguo de la historia humana. En su punto máximo cubría 24 millones de kilómetros cuadrados, más que toda África.
Y lo construyeron en décadas, partiendo de tribus nómadas en las estepas sin ciudades, sin escritura propia, sin infraestructura. ¿Cómo es posible? Asterisco terror sistemático y calculado. Asterisco los mongoles entendieron algo que pocos imperios han entendido también. Asterisco el terror preventivo es más eficiente que la guerra constante. Asterisco cuando se acercaban a una ciudad, enviaban mensajeros con una oferta simple. Ríndete ahora y serás tratado bien, tus comerciantes podrán operar, respetaremos tus costumbres. Rechaza y no quedará piedra sobre piedra ni persona viva. Y lo cumplían. Samarcanda, que resistió, fue arrasada tan completamente que décadas después seguía siendo ruinas. Otras ciudades que se rindieron prosperaron bajo el Pax Mongolica, las rutas comerciales más seguras de la historia hasta ese momento. El resultado. Muchas ciudades se rendían sin pelear. El terror era tan real y tan documentado que la resistencia parecía suicidio. Asterisco meritocracia militar real. Asterisco Genghis Khan, y esto es crucial, ascendía a sus generales por capacidad demostrada, no por linaje. En una época donde todos los ejércitos del mundo eran aristocráticos, los nobles mandaban porque eran nobles, el ejército mongol era el más meritocrático del planeta. El mejor guerrero mandaba. Eso producía un ejército genuinamente superior en liderazgo táctico. Asterisco inteligencia antes de la batalla. Asterisco los mongoles tenían la red de espionaje más sofisticada de su época. Antes de invadir un territorio, ya sabían sus divisiones internas, a quién podían sobornar, qué facciones estaban en conflicto. Dividían antes de llegar. Eso, hoy, se llama guerra de información. Trump lo hace con Twitter. La CIA lo hace con dinero. El principio es idéntico al de Genghis Khan en el siglo XIII. Asterisco, fin del segmento 1, asterisco. Asterisco continúa asterisco y entramos a Julio César y el poder como espectáculo popular, Roma y por qué su modelo de dominación sobrevivió 500 años, y luego el salto al presente. ¿Por qué Trump tiene el poder real de hundir economías enteras con un tuit? ¿Cómo funciona el poder americano sobre México sin necesidad de invasión? ¿Y por qué el gobernador de tu estado puede cobrarte lo que quiera y tú no puedes hacer nada al respecto? ¿Y qué condiciones históricas tendrían que cambiar para que eso fuera diferente? Asterisco. Numeral espadas cruzadas el poder Ro. ¿Quién lo tiene, cómo lo ejerce y por qué el resto obedece? Numeral mesa holográfica, segmento 2. Numeral Julio César. El poder como espectáculo y seducción de masas. Julio César murió apuñalado 23 veces en el Senado romano el 15 de marzo del año 44 a.C. Sus asesinos, Bruto, Casio y el resto, creían que con eso restauraban la república. Lo que en realidad hicieron fue demostrar que ya era demasiado tarde. El poder que César había construido no vivía en su cuerpo. Vivía en la estructura que había creado y en la lealtad que había sembrado. Su heredero Octavio, que tenía 18 años cuando César murió, usó exactamente esas mismas herramientas para convertirse en Augusto, el primer emperador. Los asesinos eliminaron al hombre y aceleraron el imperio. ¿Qué hizo César que ningún romano antes había hecho con esa eficiencia? Asterisco entendió que el poder moderno, incluso en el siglo I a.C., requiere la complicidad activa de las masas, no solo su sumisión pasiva. Asterisco. César era aristócrata pero gobernó como populista. No porque amara al pueblo, era un político, no un santo, sino porque entendió algo que los senadores con sus togas no quisieron ver. Asterisco en una sociedad donde el ejército es profesional y leal al general que lo paga, y donde el pueblo urbano puede movilizarse políticamente, el apoyo popular es poder real y tangible. Asterisco. Sus herramientas eran precisas. Pan y circo con intención estratégica. Asterisco los juegos, los banquetes públicos, la distribución de grano, no eran generosidad. Eran inversión política. Cada vez que César pagaba un espectáculo de gladiadores o regalaba grano a los plebeyos, estaba comprando lealtad emocional masiva a un costo relativamente bajo. La gente que comió gracias a ti no te manda a la chingada fácilmente aunque sus líderes intelectuales les digan que eres un tirano. La narrativa personal como arma.
Asterisco asterisco César escribió sus propias crónicas de guerra, de bello gallico asterisco, y las hacía circular en Roma mientras todavía estaba en campaña. Era propaganda de primer nivel. Él controlaba el relato de sus victorias, él se describía a sí mismo como quería ser visto, él construía su propio mito en tiempo real. Hoy lo llamaríamos manejo de redes sociales. El principio es idéntico. Asterisco la deuda como instrumento de poder. Asterisco asterisco César se endeudó masivamente cuando era joven, era tan deudor que sus acreedores lo bloqueaban cuando quería salir de Roma, y esa deuda la usó para financiar espectáculos, sobornos y campañas que construyeron su base política. Entendió que el dinero prestado invertido en poder produce más retorno que el dinero propio invertido en seguridad. Una vez que tenías suficiente poder, los acreedores ya no podían cobrarte. El poder cancela la deuda. Eso no ha cambiado en 2000 años. Numeral Roma. ¿Por qué un sistema de poder duró 500 años? El Imperio Romano en Occidente duró del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. 500 años. No hay empresa, gobierno ni institución moderna que se acerque a esa longevidad. ¿Por qué duró tanto? Porque Roma inventó algo que ningún imperio antes había sistematizado con esa sofisticación. Asterisco la exportación de la identidad como herramienta de dominación. Asterisco asterisco. Los persas conquistaban y decían. Asterisco somos persas, ustedes son súbditos. Asterisco los mongoles conquistaban y decían. Asterisco obedezcan o los destruimos. Asterisco Roma conquistaba y eventualmente decía. Asterisco ustedes pueden ser romanos. Asterisco la ciudadanía romana se fue extendiendo gradualmente a los pueblos conquistados. En el año 212 después de Cristo, el edicto de Caracalla la extendió a todos los hombres libres del imperio. ¿Qué significa eso en términos de poder? Que Roma convirtió a los conquistados en asterisco coinversores del sistema que los había conquistado. Asterisco asterisco un galo que obtenía ciudadanía romana tenía incentivos para defender el imperio, para integrarse en su burocracia, para adoptar su cultura. No porque lo amara abstractamente sino porque su estatus, su seguridad y sus privilegios dependían de que Roma siguiera en pie. Gramsci lo reconocería perfectamente. Asterisco hegemonía pura. Asterisco asterisco no solo dominación por la fuerza sino construcción de un consenso donde los dominados adoptan como propia la identidad del dominador. El ejército romano profesional garantizaba el monopolio de la violencia. La red de calzadas garantizaba el control del territorio y el comercio. El derecho romano garantizaba un marco predecible para los negocios. Y la ciudadanía garantizaba que suficientes personas en suficientes lugares tuvieran algo que perder si el sistema colapsaba. Cuando Roma cayó no fue porque llegó alguien más fuerte militarmente, los bárbaros llevaban siglos en la frontera. Cayó porque el consenso interno se erosionó, la economía se contrajo, la moneda se devaluó, los ciudadanos dejaron de identificarse con el proyecto romano y los soldados dejaron de ser romanos para ser mercenarios que obedecían al que pagara. Asterisco el poder se desintegró desde adentro antes de que nadie lo derribara desde afuera. Asterisco asterisco. Eso también no ha cambiado. Numeral Trump y el poder americano. La versión 2026. Ahora sí. El ejemplo que pusiste, Carlos, y que es perfecto para ilustrar todo lo anterior en tiempo real. Trump amenaza a Alemania con aranceles. BMW tiembla. El gobierno alemán negocia. ¿Por qué? ¿Qué tiene Trump que Alemania no tiene? Asterisco tiene el mercado más grande del mundo y el monopolio de la moneda de reserva global. Asterisco asterisco. Vamos por partes porque aquí está la mecánica real del poder americano y es más brutal de lo que los noticieros explican. Asterisco el dólar como arma. Asterisco el 88% del comercio internacional se liquida en dólares. El petróleo se cotiza en dólares. Las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares. Eso significa que Estados Unidos puede imprimir dinero para financiar su deuda y el resto del mundo absorbe esa inflación. Significa que puede excluir a cualquier país del sistema financiero global simplemente bloqueándole el acceso a los bancos que procesan transacciones en dólares, eso es lo que hacen las sanciones. Sin disparar un tiro, pueden colapsar una economía. Irán lleva décadas sufriendo eso. Venezuela también. Rusia desde 2022. El arma no es el ejército.
Es el sistema financiero, y Estados Unidos controla la infraestructura sobre la que corre ese sistema. El mercado americano como rehén que todos quieren preservar. Estados Unidos consume el 13% de las exportaciones mundiales. Para Alemania específicamente, el mercado americano es el destino de una fracción enorme de sus exportaciones automotrices. BMW, Mercedes, Volkswagen, venden cientos de miles de unidades al año en Estados Unidos. Un arancel del 25% sobre autos importados no mata a esas empresas, pero les duele genuinamente. Y ese dolor se traduce en desempleo alemán. Y el desempleo alemán se traduce en presión política sobre el gobierno alemán. Trump no necesita invadir Alemania. No necesita amenazar con bombas. Le basta confirmar un decreto arancelario para producir una cadena de efectos que dobla la rodilla de uno de los países más ricos y poderosos de Europa. Eso es poder estructural. No poder militar. Poder sistémico. ¿Por qué México está más expuesto todavía? Porque México no tiene las alternativas que tiene Alemania. El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. No es diversificación económica. Es dependencia estructural tan profunda que la economía mexicana literalmente no puede funcionar sin el mercado americano. Cuando Trump amenaza con aranceles a México no está negociando. Está recordándole a México quién tiene la sartén por el mango. Y aquí viene el punto que nadie en los medios mainstream dice con esta claridad. México nunca fue completamente soberano en el sentido westfaliano del término. La soberanía real, la capacidad de tomar decisiones estratégicas sin veto externo, requiere poder económico, militar y diplomático propio. México tiene suficiente para no ser invadido fácilmente en términos de costo político internacional, pero no suficiente para ignorar las presiones de Washington. Cuando Trump dice que podría enviar tropas a México a perseguir carteles, no lo puede hacer unilateralmente sin costo político masivo, pero el hecho de que se diga en voz alta y no produzca una ruptura diplomática inmediata ya te dice todo sobre la asimetría real de poder entre los dos países. Numeral el gobernador y tú. El poder en su escala más cotidiana. Bajemos del Imperio Romano y de Trump a Querétaro. Porque el mecanismo es exactamente el mismo, solo que a escala diferente. El gobernador puede cobrarte 5,000 pesos de placas porque tiene 3 cosas que tú no tienes. Primero. El monopolio legal de la coerción en su territorio. Si no pagas, no hay renovación. Si manejas sin renovar, te multan. Si no pagas la multa, te detienen. Toda esa cadena de consecuencias está respaldada por personas con uniforme y arma que obedecen al aparato del Estado que él encabeza. No tienes un ejército propio para resistir eso. Nadie te lo quitó, nunca lo tuviste. Segundo. La fragmentación de la resistencia. Para que el cobro de placas generara una resistencia real, necesitarías que una fracción significativa de queretanos se organizara, se negara colectivamente a pagar y sostuviera esa negativa bajo presión legal y económica. La probabilidad de eso es cercana a cero. No porque la gente sea cobarde, sino porque cada individuo, calculando su situación personal, concluye que el costo de resistir individualmente, multas, tiempo, energía, supera el beneficio. Así que todos pagan. Y el gobernador lo sabe antes de anunciar la medida. Ya hizo ese cálculo. Tercero. El control de la narrativa. La medida se anuncia con un lenguaje que la enmarca como necesidad, como modernización, como seguridad vial. Los medios locales, cuyos dueños tienen contratos con el gobierno estatal o aspiran a tenerlos, no hacen cobertura agresiva de investigación. La indignación en redes dura 3 días y luego llega otro tema. Y la gente paga. Eso no es resignación de los ciudadanos. Es la mecánica del poder funcionando exactamente como fue diseñada. Fin del segmento 2, continúa y entramos a Nietzsche y la voluntad de poder como fuerza que organiza toda la realidad humana, Robert Greene y las 48 leyes como manual descarnado del poder cotidiano, como los billonarios modernos, Musk, Bezos, los dueños de medios, ejercen poder sin cargo electo ni ejército, y la pregunta que todo esto genera.
Si el poder funciona así, ¿qué opciones reales tiene alguien que no nació con él? Numeral espadas cruzadas el poder Ro. ¿Quién lo tiene, cómo lo ejerce y por qué el resto obedece? Numeral mesa holográfica, segmento 3. Numeral invitado numeral 3. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Así habló Zaratustra, 1883, La voluntad de poder, póstumo, Más allá del bien y del mal, 1886. Nietzsche es el más incómodo de la mesa porque dice lo que todos los demás dicen con rodeos, pero él lo dice directo y sin pedir perdón. Y por eso lo han malinterpretado más que a ningún otro. Los nazis lo secuestraron para su ideología, lo cual es una ironía brutal porque Nietzsche despreciaba el nacionalismo y el antisemitismo. Su concepto central para este análisis es la voluntad de poder y aquí viene el primer malentendido que hay que limpiar. No significa el deseo de dominar a otros. Significa algo más profundo y más universal. El impulso fundamental de todo ser vivo hacia el crecimiento, la expansión, la superación de sus propios límites. No es agresión. Es el instinto de no quedarse quieto. Pero Nietzsche va más lejos. Dice que toda la realidad humana, la moral, la religión, la política, el arte, las relaciones, es en el fondo una expresión de esta voluntad de poder. Las personas débiles construyen sistemas morales que llaman virtud a la sumisión y pecado a la ambición, porque eso les da poder simbólico sobre los fuertes. Las religiones organizadas codifican la obediencia como santidad y la rebelión como maldad. Los estados llaman orden a la dominación y caos a la resistencia. La frase que más duele de Nietzsche, y que nadie cita en los discursos de graduación. Donde encuentro seres vivos, encuentro voluntad de poder. E incluso en la voluntad del que sirve encuentro la voluntad de ser amo. Traducción sin filtros. Hasta el más sumiso tiene sed de poder. El burócrata que no puede cambiar las reglas pero sí puede hacerte esperar 2 horas en ventanilla está ejerciendo su dosis de poder. El maestro que reprueba al alumno brillante que lo hace sentir inferior está ejerciendo su dosis de poder. El policía que te detiene sin razón suficiente pero sabe que el costo de resistirlo es mayor que el de ceder, está ejerciendo su dosis de poder. El poder no es solo Trump o Alejandro Magno. Es la estructura completa de todas las interacciones humanas, desde el imperio hasta la fila del banco. Siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Siempre hay alguien con más opciones y alguien con menos. Y la posición que ocupas determina casi todo lo que te pasa. Lo que Nietzsche aporta que nadie más dice tan claramente. La moral convencional es frecuentemente el lenguaje con el que los que no tienen poder intentan limitar a los que sí lo tienen. No es justo, eso es abuso, tienen que respetar los derechos, todo eso es real y válido como aspiración. Pero como descripción de cómo funciona el poder, es ingenuo. El poder no opera dentro de las reglas morales. Opera y luego justifica sus operaciones con lenguaje moral. Trump no pone aranceles porque sea justo o injusto. Los pone porque puede. La justificación moral viene después, para consumo doméstico. Numeral invitado numeral 4. Robert Greene, 1959 presente. Numeral las 48 leyes del poder, 1998, La guerra del arte, las 33 estrategias de la guerra Greene no es académico. Es un observador frío de cómo funciona el poder en la práctica, documentado a través de miles de años de historia. Su libro más famoso está prohibido en varias prisiones de Estados Unidos porque los internos lo usaban para manipular a los guardias. Eso te dice todo sobre su utilidad práctica. Las 48 leyes no son filosofía moral. Son descripción etnográfica del comportamiento de las personas con poder a través de la historia. Algunas son perturbadoras. Todas son verificables. Voy a traer las más relevantes para lo que estamos discutiendo. Ley 1. Nunca opaques al maestro. Siempre haz que quienes están encima de ti se sientan superiores. No demuestres todo tu talento frente a tu jefe porque la inseguridad humana es real y el que tiene poder sobre ti puede usarlo para frenarte si lo amenazas.
Esto explica por qué en las organizaciones, empresas, gobiernos, partidos, los más brillantes frecuentemente no llegan arriba. Llegan los más hábiles políticamente, que no es lo mismo. Asterisco Ley 3. Oculta tus intenciones. Asterisco el poder que revela sus planes pierde ventaja estratégica. Trump anuncia aranceles de sorpresa. Gengis Khan atacaba donde nadie esperaba. César cruzó el Rubicón antes de que el Senado pudiera reaccionar. La transparencia es una virtud para los ciudadanos. Para el poder en movimiento, es vulnerabilidad. Asterisco Ley 6. Llama la atención a cualquier precio. Asterisco el poder invisible no existe socialmente. Para existir políticamente tienes que ser percibido. Trump entendió esto antes que cualquier político de su generación. La atención, incluso negativa, es poder. Cada escándalo que genera es una demostración de que puede generar escándalos sin consecuencias fatales. Eso mismo es una señal de poder que sus aliados leen y sus enemigos temen. Asterisco Ley 15. Aplasta completamente a tu enemigo. Asterisco aquí Green cita directamente a Maquiavelo. Si tienes que dañar a alguien, dañalo tanto que no pueda levantarse a vengarse. Los mongoles destruían totalmente las ciudades que resistían. No por crueldad gratuita, era mensaje estratégico. Roma destruyó Cartago completamente y sembró sal en sus tierras. No dejaron nada que pudiera convertirse en base de resistencia futura. El poder a medias genera enemigos con tiempo de recuperarse. Asterisco Ley 27. Juega con la necesidad de creer de la gente. Asterisco las personas necesitan creer en algo más grande que sí mismas. El líder que ofrece esa narrativa, grandeza nacional, destino histórico, lucha del bien contra el mal, captura lealtades que ningún argumento racional puede producir. Trump con Make America Great Again. Hitler con el destino de la raza aria. César con la gloria de Roma. AMLO con El pueblo bueno. La forma cambia. La mecánica es idéntica. Asterisco Ley 48. Asume una forma amorfa. Asterisco el poder más sofisticado no tiene forma fija que puedas atacar. El agua no tiene forma y destruye rocas. Las corporaciones multinacionales no tienen patria, si un país les sube impuestos, se van al siguiente. Los fondos de inversión no tienen cara, son entidades legales que nadie puede responsabilizar humanamente. El poder que no puede señalar con el dedo es el poder más difícil de combatir. Numeral los billonarios modernos. Poder sin cargo, sin ejército, sin límite visible. Aquí está el fenómeno más nuevo y más subestimado del siglo XXI en términos de poder real. Por primera vez en la historia moderna, hay individuos privados que ejercen poder geopolítico comparable al de estados medianos, sin ningún mecanismo democrático de rendición de cuentas. Elon Musk es el ejemplo más obvio porque es el más visible, pero el fenómeno es más amplio. Musk controla SpaceX, que lanza satélites militares americanos y de aliados, y cuya cooperación o no cooperación puede afectar operaciones militares reales. Lo demostró en Ucrania cuando en 2022 limitó el servicio de Starlink en Crimea durante una operación ucraniana contra la flota rusa. Un individuo privado tomó una decisión táctica militar. Sin Congreso. Sin consulta. Sin voto. Solo porque era su empresa y su decisión. Controla X, la plataforma donde se forman opiniones políticas de cientos de millones de personas, y ha demostrado que puede amplificar o suprimir narrativas según su criterio personal. No necesita censura formal. Con los algoritmos que él controla puede hacer que una idea sea viral o invisible. Controla Tesla cuya cadena de suministro afecta políticas industriales de múltiples países. Y ahora tiene acceso directo al gobierno americano con DOGE, sin haber sido electo por nadie. Jeff Bezos controla Amazon, infraestructura logística de la que dependen millones de pequeños negocios, y el Washington Post, uno de los periódicos más influyentes del mundo. Dos palancas de poder completamente distintas en una sola mano. Los dueños de BlackRock, Vanguard y State Street, fondos de inversión que probablemente nunca has escuchado nombrar, son colectivamente los mayores accionistas de prácticamente todas las grandes corporaciones del mundo simultáneamente. Son los mayores accionistas de Apple, Microsoft, Google, JP Morgan, ExxonMobil, al mismo tiempo.
Eso les da influencia sobre las decisiones estratégicas de las empresas que definen la economía global, sin que nadie los haya elegido para nada y sin que ninguna regulación democrática los alcance efectivamente. Weber diría que este es un tipo de dominación para el que sus categorías no tienen nombre todavía. No es tradicional, no es carismática, no es legal racional en el sentido clásico. Es poder estructural derivado del control de infraestructuras críticas, financieras, informacionales, logísticas, que toda la sociedad necesita para funcionar. Y la gran diferencia con el poder político tradicional. Un presidente puede ser derrocado, un rey puede ser guillotinado, un gobernador puede ser removido. Pero ¿cómo derrocas a BlackRock? ¿Cómo guillotinas a un fondo de inversión? No puedes. No tiene cuello. Numeral si el poder funciona así, ¿qué opciones tienes? Esta es la pregunta que todo este análisis genera y que sería deshonesto eludir. No te voy a dar motivación barata. Te voy a dar lo que los propios teóricos del poder, incluyendo los más cínicos, identifican como los puntos donde el sistema es vulnerable y donde el individuo tiene agencia real. Primera opción real. Entender el juego antes de jugarlo. Sun Tzu, El arte de la guerra siglo V a. C. Tiene la frase más importante para alguien en tu posición. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. El problema de la mayoría de las personas no es falta de capacidad. Es que están jugando un juego cuyas reglas reales nadie les explicó. Te enseñaron las reglas declaradas: estudia, trabaja duro, sé honesto, el mérito te llevará lejos. Las reglas reales son las que hemos estado describiendo en estos segmentos. Una persona que conoce las reglas reales tiene ventajas sobre una que solo conoce las declaradas. Segunda opción real. El capital social como palanca. Bourdieu, que ya estuvo en la mesa anterior, identificó que el capital social es el más democrático de los capitales en el sentido de que no requiere dinero inicial para construirse. Requiere tiempo, consistencia y estrategia. Las redes de poder funcionan porque las personas dentro de ellas se deben favores mutuamente y se cubren las espaldas. Eso no es exclusivo de los ricos. Es una tecnología social que cualquiera puede aprender a construir. La diferencia es que los de arriba lo aprenden desde niños y los de abajo nadie se los enseña. Tercera opción real. El poder colectivo como única forma de competir con el poder concentrado. Ningún individuo solo puede competir con Trump, con el gobernador, con BlackRock. Pero los sindicatos que paralizaron industrias enteras en el siglo XX no eran individuos. Los movimientos sociales que derribaron dictaduras no eran individuos. La Revolución Francesa no fue un individuo. El poder colectivo organizado es la única fuerza histórica que ha logrado redistribuir poder concentrado de manera duradera. No siempre. No fácilmente. Y frecuentemente con un costo brutal. Pero es la única que funciona a esa escala. El problema del siglo XXI es que las herramientas que el poder usa para fragmentar la acción colectiva son más sofisticadas que nunca. Polarización algorítmica que hace que los que deberían aliarse se odien entre sí, precariedad económica que hace que el costo de organizarse sea demasiado alto para el individuo, y una cultura del individualismo que convierte la solidaridad en ingenuidad. No es coincidencia. Es diseño. Fin del segmento 3, continúa y cerramos con el segmento final. La síntesis más brutal de todo, ¿por qué la borregada existe y quién la fabrica? ¿Qué separa históricamente a los que tienen poder de los que no? Los casos donde el sistema se rompió y qué condiciones lo hicieron posible, y la conclusión sin anestesia sobre qué puede hacer concretamente una persona que ya entendió todo esto pero vive en Querétaro, México, en 2026. Espadas cruzadas. El poder Ro. ¿Quién lo tiene, cómo lo ejerce y por qué el resto obedece? Mesa holográfica, segmento 4, final. La BORREGADA. ¿Quién la fabrica y cómo? Usaste la palabra perfecta, Carlos. Borregada. Y no lo digo con desprecio hacia la gente, lo digo con precisión quirúrgica sobre el mecanismo.
Porque la borregada no nació borregada. Asterisco la hicieron borregada. Con método. Con inversión. Con décadas de consistencia. Asterisco asterisco. Vamos a nombrar exactamente cómo se produce una población que no sabe quién es, que no cuestiona el sistema que la aplasta, que se distrae con lo que le ponen enfrente y que cuando alguien intenta organizarla para cambiar algo, lo llama loco, comunista, o simplemente no le hace caso. Asterisco paso 1. Educación que no educa. Asterisco asterisco. Ya lo vimos con Freire y Gato. Pero aquí lo voy a decir en términos de poder puro. Una población que aprendió a obedecer instrucciones pero no a pensar críticamente es infinitamente más fácil de gobernar. No necesitas decirle qué pensar. Le enseñaste a no pensar. El resultado es el mismo con menos esfuerzo y sin la resistencia que genera la censura explícita. Asterisco paso 2. Precariedad económica permanente. Asterisco asterisco. Una persona que llega a su casa agotada después de 12 horas de trabajo, preocupada por la renta, por la quincena, por la salud de un familiar, esa persona no tiene energía cognitiva para análisis político profundo. No es flojera intelectual. Es biología. El cerebro humano bajo estrés crónico de supervivencia opera en modo reactivo, no reflexivo. El poder que mantiene a la mayoría en precariedad permanente no necesita censura. La precariedad hace el trabajo sola. Asterisco paso 3. Entretenimiento como anestesia. Asterisco asterisco. Los romanos lo llamaron panem et circenses, pan y circo. Hoy es Netflix, fútbol, reality shows, TikTok y el drama interminable de las redes sociales. No digo que el entretenimiento sea malo per se. Digo que cuando una persona dedica 4 horas diarias al scroll y 20 minutos a entender cómo funciona el sistema que determina su vida, el resultado no es neutral. Es exactamente el resultado que el poder prefiere. Aldous Huxley lo predijo en Un Mundo Feliz, 1932. La distopía perfecta no necesita botas militares. Necesita soma, la droga de la felicidad artificial que hace que nadie quiera rebelarse porque están demasiado contentos consumiendo. El soma del siglo XXI tiene nombre de aplicación y cabe en tu bolsillo. Asterisco paso 4. Fragmentación de la identidad colectiva. Asterisco asterisco. Para que una población se organice políticamente necesita verse a sí misma como colectivo con intereses comunes. El poder que quiere evitar esa organización tiene una herramienta perfecta. Hacer que la gente se identifique con divisiones que no amenazan la estructura real del poder. Que pelees con el vecino por política cuando ambos están siendo aplastados por las mismas fuerzas económicas. Que el obrero del norte odie al migrante del sur cuando ambos compiten por el mismo fondo de salarios deprimidos por las mismas corporaciones. Que la conversación pública sea sobre aborto, bandera, equipos de fútbol, todo menos sobre concentración de la riqueza, captura del Estado, o poder corporativo. No es que esos otros temas no importen. Es que son perfectamente funcionales para el poder porque generan pasión sin amenaza estructural. Guión. Numeral que separa históricamente a los que tienen poder de los que no. Después de todo este análisis, hay una respuesta que emerge con consistencia brutal a través de los siglos y las culturas. No es inteligencia, hay genios muriendo en la miseria y mediocres gobernando imperios. No es esfuerzo, los que más trabajan físicamente son frecuentemente los que menos tienen. No es mérito en ningún sentido moral del término. Lo que separa consistentemente a los que tienen poder de los que no es esto. Asterisco control sobre recursos que otros necesitan. Asterisco. Eso es todo. Eso es la definición operativa del poder a través de la historia humana. Julio César controlaba ejércitos leales. Los sacerdotes egipcios controlaban el conocimiento astronómico. La Iglesia controlaba el acceso a la salvación eterna. Los señores feudales controlaban la tierra. Rockefeller controló el petróleo. Hoy Musk controla infraestructura satelital. BlackRock controla capital. Meta controla la atención humana. El recurso cambia. El mecanismo es idéntico. Asterisco si controlas algo que otros necesitan para sobrevivir, prosperar o sentirse seguros, tienes poder sobre ellos en proporción directa a cuánto lo necesitan y cuánto les cuesta conseguirlo de otro lado. Asterisco. Esto tiene una implicación directa y práctica que ningún libro de autoayuda te dice con esta claridad.
Asterisco La pregunta estratégica más importante que puedes hacerte no es, ¿cómo trabajo más duro?, sino, ¿qué puedo controlar que otros necesiten? Asterisco. No tiene que ser petróleo ni satélites. Puede ser una habilidad técnica escasa. Una red de relaciones en un sector específico. Información privilegiada sobre un mercado. La capacidad de resolver un problema que mucha gente tiene y pocos saben resolver. La escala importa, no vas a competir con BlackRock, pero el principio escala hacia abajo perfectamente. Numeral cuando el sistema se rompió. Los casos reales. Para no quedarnos solo en el diagnóstico, vale la pena estudiar los momentos históricos donde el poder concentrado fue genuinamente desafiado y redistributivo. No para romantizarlos, todos tienen su cuota de violencia y contradicción, sino para entender qué condiciones los hicieron posibles. La Revolución Francesa, 1789, no la hizo el pueblo más pobre. La hicieron las clases medias ilustradas, abogados, comerciantes, periodistas, que tenían suficiente educación para articular una narrativa alternativa y suficiente desesperación económica para arriesgarse. La nobleza y el clero controlaban el 40% de la tierra con el 3% de la población. Cuando la crisis fiscal del Estado se volvió insostenible y el precio del pan colapsó la tolerancia popular, la chispa que ya existía encontró el combustible suficiente. La lección. Los sistemas de poder caen cuando la élite se fragmenta internamente y las condiciones materiales de la mayoría cruzan un umbral de insoportabilidad y existe una narrativa alternativa articulada. Las tres condiciones juntas. Con dos no alcanza. El movimiento laboral americano, 1900 a 1940, los sindicatos que lograron la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el fin del trabajo infantil no lo hicieron con argumentos morales. Lo hicieron con huelgas que paralizaban industrias enteras y generaban pérdidas económicas tan grandes que el costo de ceder era menor que el costo de resistir. No apelaron a la bondad de Rockefeller. Le aplicaron presión económica hasta que ceder fue la opción racional. La lección. El poder cede ante el contrapoder, no ante la súplica. Gandhi y la independencia india, 1947, el caso más sofisticado porque desafió el poder imperial británico sin ejército propio. Gandhi entendió algo que pocos líderes han entendido con esa claridad. El poder colonial requiere colaboración de los colonizados para funcionar. Los británicos no podían gobernar 300 millones de personas con unos cuantos miles de funcionarios y soldados a menos que la mayoría de esos 300 millones cooperara, comprando productos británicos, pagando impuestos, sirviendo en la burocracia. La desobediencia civil masiva no era un gesto moral. Era una estrategia para hacer el sistema de dominación operativamente insostenible. La lección. Todo sistema de poder tiene puntos de dependencia que si se niegan colectivamente, lo paralizan. ¿Qué tienen en común estos tres casos? Organización colectiva sostenida. Narrativa clara de por qué el orden actual es ilegítimo. Un momento de vulnerabilidad del poder establecido. Y liderazgo, personas que tradujeron el malestar difuso en acción coordinada. Numeral la conclusión sin anestesia. Querétaro, México, 2026. Te la doy directa, Carlos, porque te la mereces sin barniz. El sistema que hemos descrito en estos 4 segmentos es real, es robusto y está diseñado para perpetuarse. No es invencible, ningún sistema en la historia lo ha sido, pero su fortaleza actual es sustancial. Y la mayoría de las personas que lo sufren no tienen ni el tiempo, ni la energía, ni las herramientas conceptuales para entender exactamente cómo funciona. Tú ya tienes las herramientas conceptuales. Eso no es poco. Es el primer requisito. Lo que históricamente han hecho las personas individuales que nacieron sin poder y construyeron algo de él, no Trump ni Musk, sino personas reales en condiciones ordinarias, puede reducirse a esto. Identificaron qué recurso podían controlar que otros necesitaran y concentraron su energía en eso en lugar de distribuirla en todo. No estudiaron todo. Estudiaron algo específico hasta ser de los mejores en ese algo dentro de su radio de acción. No construyeron 1000 relaciones superficiales. Construyeron 20 relaciones profundas con personas que podían abrirles puertas reales.
Asterisco entendieron que las reglas del juego son negociables para quien tiene suficiente palanca. Asterisco las reglas no son física. Son convenciones sociales que el poder establece y puede modificar. La persona que entiende eso no las rompe estúpidamente, eso solo te destruye a ti, pero tampoco las trata como leyes naturales inmutables. Asterisco no confundieron resignación con realismo. Asterisco el realismo dice. El sistema funciona así y tengo que entenderlo para navegar en él. La resignación dice. El sistema funciona así y no puedo hacer nada. Son frases que suenan parecidas y producen resultados completamente distintos. Y lo último, esto es Maquiavelo puro, destilado, sin decoración. Asterisco el poder no se pide. Se construye, se toma o se hereda. Asterisco las dos últimas opciones ya las conocemos, no las tenemos. La primera es la única que aplica. Y construir poder requiere exactamente lo que el sistema está diseñado para que no tengas. Tiempo, energía, claridad sobre las reglas reales y voluntad de jugar según ellas sin hacerte ilusiones sobre cómo deberían ser. La borregada existe porque el sistema invierte activamente en producirla. Dejar de ser parte de ella no requiere una revolución. Requiere exactamente lo que estás haciendo ahora. Entender el juego antes de que el juego te consuma a ti. Eso es el primer movimiento. Lo que sigue ya depende de ti.